Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia que ha cautivado la atención de millones, una historia que, francamente, nos ha dejado a muchos con la boca abierta, rascándonos la cabeza y con un montón de preguntas revoloteando en nuestra mente. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando el telón del romance se levanta y revela realidades que parecen habitar universos paralelos? ¿Qué pasa cuando una historia de amor que, desde la distancia, parecía escrita en las estrellas, de repente se tambalea, se agrieta y se desmorona ante nuestros ojos, dejando solo escombros de lo que pudo ser? Hoy vamos a desgranar con el detalle y la profundidad que se merece el polémico y fascinante cruce de declaraciones entre nuestra querida Greta Ferro y el apuesto y talentoso Can Yaman. ¿Se trataba realmente de un gran amor, como ella reveló con tanta emoción y aparente sinceridad, o de algo completamente distinto, quizás una percepción unilateral, un malentendido monumental o incluso una estrategia mediática con tintes inesperados? Quédense conmigo hasta el final porque esta historia tiene tantos matices como capas de una cebolla, y vamos a analizarlo todo, sin dejar piedra sin remover. Y antes de que la emoción del tema nos consuma y se me olvide algo tan crucial, si todavía no forman parte de nuestra increíble comunidad de curiosos, de analistas, de fans del espectáculo y de la vida, les invito cordialmente con una sonrisa de oreja a oreja, a darle ese botón de asterisco suscribirse asterisco y a activar la campanita de notificaciones. Porque de esta manera garantizamos que no se perderán ni un solo vídeo, ni una sola primicia, ni un solo análisis que se cuece por aquí. Están a un clic de estar siempre al día. Hemos sido testigos casi en tiempo real, a través de la vorágine de las redes sociales, las páginas de revistas de corazón y las entrevistas exclusivas, de cómo se ha construido, con esmero y con un toque de magia, la imagen de una relación entre la talentosa actriz Greta Ferro y el carismático actor turco Can Yaman. Una relación que desde el principio muchos veían como un idilio perfecto, una conexión especial que trascendía las pantallas de cine y televisión, y que prometía ser el comienzo de algo épico. Greta Ferro, con una apertura y una transparencia que la caracterizan, ha hablado en múltiples ocasiones de su vínculo con Can, describiéndolo no solo como alguien importante en su vida, sino como aquello que ella misma etiquetó con una convicción palpable como su gran amor, ***. Y claro, ante estas declaraciones, cargadas de sentimiento y de una ilusión contagiosa, la reacción del público, y créanme, la nuestra también, era de pura emoción y esperanza. Pensábamos qué bonito. Una pareja de guapos, exitosos, talentosos, que parecen congeniar a la perfección, que comparten proyectos profesionales y, lo que es más importante, que aparentemente comparten un sentimiento profundo, un amor que podría inspirar poemas y canciones. Imaginen la escena que se dibujaba en nuestras mentes, dos estrellas brillando juntas en el firmamento del espectáculo, compartiendo un romance que parecía sacado directamente de las páginas de una telenovela de ensueño, de esas que nos hacen creer en el amor eterno. Greta se mostraba abierta, sincera, dejando entrever la profundidad de sus sentimientos, la magnitud de lo que significaba Can para ella. Y es perfectamente natural, cuando uno ama de verdad, cuando uno se siente plenamente feliz en una relación, tiende a querer compartir esa felicidad, a proclamarla a los cuatro vientos, ¿verdad? Es la naturaleza humana, el deseo de compartir lo bueno, de celebrar el amor. Sin embargo, la vida, y en este caso específico, el volátil y a menudo sorprendente mundo del espectáculo, a veces nos sorprende con giros argumentales dignos de las mejores producciones cinematográficas. Y el último giro, el más reciente y quizás el más desconcertante, ha sido precisamente la ***negación ***, o al menos, la ***matización contundente y radical *** por parte de Can Yaman. De repente nos encontramos ante un Can Yaman que en recientes apariciones públicas, en entrevistas concedidas a medios de comunicación y en declaraciones que se han difundido como la pólvora, parece distanciarse de esa etiqueta tan potente y romántica de gran amor. Es como si de repente se hubiera desinflado un globo que creíamos lleno de aire, revelando que quizás solo contenía otra cosa. Esto ha generado, como era de esperar, una ola masiva de especulación, de preguntas que se acumulan, de teorías que surgen de la nada, y sinceramente, de cierta decepción para aquellos que, como yo, nos habíamos contagiado de esa ilusión, de esa esperanza de ver una pareja tan carismática triunfar en el amor. ¿Cómo es posible que dos personas, supuestamente inmersas en la misma historia, vivan esa experiencia de forma tan diametralmente opuesta? ¿O es que quizás, y esta es la pregunta que realmente nos corroe, no estaban viviendo la misma experiencia en absoluto desde el principio? ¿Pudieron haber estado caminando por senderos paralelos, pero con destinos completamente diferentes?
Vamos a intentar poner un poco de orden en este caos de sentimientos y declaraciones. Cuando Greta habla de gran amor, ¿a qué se refiere exactamente? Desde la perspectiva del público, que solo tenemos acceso a sus palabras y a las imágenes que se proyectan, podríamos pensar en una relación romántica consolidada, en un amor profundo y correspondido en todos los sentidos. Ella, a través de sus palabras, de su tono de voz, de la emoción que transmitía, ha proyectado esa imagen, la de una mujer enamorada y feliz. Ha compartido momentos, ha hablado con un cariño y una admiración que parecían genuinos e inquebrantables. Es natural que al escucharla, al verla tan entregada, muchos hayamos asumido, de forma casi automática, que lo que ella sentía, lo que ella expresaba, era exactamente lo que estaba sucediendo en la relación, una realidad compartida. Por otro lado, tenemos a Can Yaman. Su postura ha sido, por decirlo de alguna manera, mucho más reservada, o quizás, más directa en su aparente negación de esa intensidad romántica. Él no ha dicho explícitamente la frase «nunca la amé», que sería una negación rotunda y devastadora. Pero sí ha dejado claro con una firmeza que no admite mucha interpretación, que la etiqueta de gran amor, no se ajusta a su percepción de la relación, ni a la realidad que él vivió. Ha hablado de amistad, de respeto mutuo, de un vínculo profesional interesante, de una conexión que existió, sin duda, pero no de esa intensidad romántica desbordante que Greta parecía haber experimentado y compartido con el mundo. Y aquí es donde surge la gran pregunta, la que resuena en la mente de todos los que seguimos esta historia: ¿qué ha pasado? ¿Ha habido un monumental malentendido ? Una interpretación radicalmente diferente de los mismos hechos y momentos? O quizás, y esta es una posibilidad que no podemos descartar, estamos ante una estrategia de comunicación cuidadosamente orquestada por una u otra parte, o incluso por ambas, con fines distintos. Es fundamental recordar, y este es un punto clave para entender el dinámico mundo del entretenimiento, que en este ámbito, la imagen pública es, en muchos casos, tan importante como la realidad misma. Las relaciones sentimentales de los famosos, sus vidas privadas, a menudo se convierten en objeto de deseo, de fascinación, de especulación insaciable para el público. Y en ese torbellino de atención, la línea entre la realidad cruda y objetiva y la construcción mediática, la narrativa que se va tejiendo, se vuelve extraordinariamente difusa, casi imperceptible. Podemos especular, y es una hipótesis plausible, que la intensa exposición mediática de la supuesta relación pudo haber influido de manera significativa en cómo se desarrollaron los acontecimientos. Tal vez Greta, en su afán por ser sincera, por compartir su felicidad y su verdad emocional, se abrió más de lo que la situación permitía en ese momento, o de lo que Can estaba dispuesto o preparado para exponer públicamente. Y Can, al ver que la narrativa se estaba construyendo de una manera que no reflejaba completamente su sentir interno, su realidad, o quizás sus planes a futuro, decidió, de forma más o menos sutil, poner un freno, aclarar su posición, o simplemente dar un paso atrás para redefinir la conexión. Pensemos también, y esto es crucial, en las diferencias culturales y personales que pueden existir entre dos individuos, especialmente cuando uno de ellos es una figura mediática de proyección internacional. Can Yaman es una estrella global, con una legión de fans inmensa y muy activa en todo el mundo, que sigue cada uno de sus pasos con devoción. La presión de mantener una imagen impecable, de gestionar las expectativas de millones de personas que lo idolatran, puede ser abrumadora, un peso considerable sobre sus hombros. Quizás para él mantener una cierta distancia, una ambigüedad controlada en cuanto a sus relaciones sentimentales, es una estrategia inteligente, una forma de proteger su privacidad, su espacio personal y sobre todo su carrera, que es un edificio que ha construido con mucho esfuerzo y dedicación. Mientras tanto, Greta, aunque también es una figura pública con su propio reconocimiento, podría tener una perspectiva diferente sobre cómo gestionar la intimidad, las relaciones y la exposición en el ojo público. Quizás su forma de vivir el amor y de compartirlo es más abierta, más entregada, sin las mismas presiones o consideraciones. Otra posible explicación, que no podemos obviar, podría ser el momento en el que se encontraba la relación. Las relaciones sentimentales no son estáticas, tienen sus propias fases, sus ciclos de evolución. Lo que en un momento dado con la intensidad de las emociones iniciales, puede sentirse como un gran amor,
Con el paso del tiempo, con la aparición de nuevas circunstancias, con la confrontación con la realidad cotidiana, puede evolucionar a otra cosa, puede transformarse. Quizás en algún punto de su relación, Greta sintió esa profundidad de sentimiento, esa conexión inquebrantable que ella describe como gran amor. Y con el paso del tiempo o ante la falta de una reciprocidad total y explícita por parte de Khan, o simplemente por un cambio en la dinámica, esa percepción se vio matizada, o incluso diluida para él. Es posible que Khan haya valorado enormemente la conexión que tenían, la amistad, la complicidad profesional, el afecto, pero no necesariamente al nivel que ella describía como ese gran amor que trasciende todo. Este tipo de situaciones, tan complejas y cargadas de matices, nos invitan a reflexionar, no solo sobre las relaciones de los famosos, sino sobre la complejidad intrínseca de las relaciones humanas en general, incluso para aquellas personas que, desde fuera, parecen tenerlo todo resuelto y perfecto. Nos muestran de manera contundente que los sentimientos no siempre son lineales, que no siguen un guión preestablecido, que la comunicación es, sin duda, la piedra angular de cualquier vínculo, y que las percepciones individuales, las interpretaciones de los mismos hechos, pueden diferir enormemente entre dos personas. Es tan fácil, desde nuestra posición de espectadores, desde la barrera, emitir juicios, ¿verdad? Pero la verdad es que solo ellos, los protagonistas de esta historia, conocen la verdad completa de lo que vivieron, de lo que sintieron, de lo que pensaron en cada momento. Lo que sí podemos hacer nosotros como analistas y como observadores curiosos, es intentar poner orden en las declaraciones, analizar los posibles escenarios, considerar todas las perspectivas y, sobre todo, aprender de estas dinámicas tan humanas y tan universales. Lo que Greta reveló en su momento sobre su gran amor, por Khan Yaman era una visión, sin duda, muy romántica, muy inspiradora y esperanzadora. Para muchos de nosotros, era un reflejo de esas historias de amor que soñamos, esas que nos hacen creer en la magia de la conexión entre dos almas. Su franqueza, su valentía al exponer sus sentimientos, generó una empatía inmediata y una complicidad palpable con el público. Y es precisamente esa honestidad tan aparente, esa entrega emocional, la que hace que su posterior desmentido o al menos, esa matización tan contundente por parte de Khan, sea tan impactante, tan desconcertante. Nos deja pensando, reflexionando, ¿dónde residía la verdad en todo esto? ¿Fue una ilusión compartida, pero vivida de maneras radicalmente distintas por cada uno? ¿O hubo una verdad latente profunda, que solo una de las partes quiso o pudo expresar y compartir en su momento, mientras la otra mantenía una postura más cautelosa o reservada? Si nos ponemos por un momento del lado de Khan Yaman, su negación o matización de la intensidad del gran amor podría interpretarse como un acto de honestidad para con el público una forma de no generar falsas expectativas, de ser transparente sobre sus propios sentimientos y la naturaleza real de la relación. Quizás él sintió que la etiqueta de gran amor era, en su caso particular, excesiva, una exageración que no se correspondía con la profundidad de su conexión. Y decir lo contrario, expresar su verdad, era la única forma de ser fiel a sus propios sentimientos y a la realidad de la relación que vivió. Esto, si bien puede sonar duro para los románticos empedernidos, también tiene su mérito en un mundo donde a veces, para mantener el interés mediático, se tiende a inflar, a exagerar los sentimientos, a crear narrativas que no siempre se sustentan en la realidad. Por otro lado, si nos ponemos firmemente del lado de Greta Ferro, su dolor o su decepción ante la postura de Khan es, desde nuestra perspectiva, completamente comprensible. Haber expuesto públicamente un sentimiento tan profundo, tan vital, tan importante como un gran amor, y luego verse desmentida, minimizada, o ver cómo su verdad se pone en duda, puede ser una experiencia increíblemente dolorosa y humillante. Nos hace cuestionar si hubo una falta de comunicación efectiva entre ellos, si hubo una precipitación imprudente al compartir sus sentimientos más íntimos con el mundo, o simplemente una desafortunada diferencia en la intensidad y la naturaleza de lo vivido por cada uno. ¿Pudo haber un error de cálculo emocional por parte de ella? ¿O un desajuste fundamental en la forma de amar y de entender el amor? En definitiva, esta historia, más allá de los nombres de los protagonistas y del brillo del espectáculo, nos enseña lecciones universales sobre la naturaleza delicada y compleja de las relaciones humanas Nos muestra que la forma en que cada individuo percibe y vive el amor puede variar enormemente, de forma casi abismal. Y cuando se trata de figuras públicas, de personas expuestas al escrutinio
Ante estas percepciones, estas experiencias a menudo se magnifican, se distorsionan y se convierten en un auténtico espectáculo para el público ávido de drama y de historias. Lo importante quizás es recordar que más allá de los titulares llamativos, de las declaraciones impactantes y de las teorías que surgen, hay personas reales con sentimientos reales, con sus propias vivencias, con sus propias formas de procesar las experiencias, tanto las buenas como las malas. ¿Qué nos queda a nosotros, los espectadores, ante esta situación tan particular y tan reveladora? Lo primero, quizás, es cultivar una dosis de ** cautela al juzgar las relaciones ajenas **, especialmente las de los famosos, quienes viven bajo una presión mediática que nosotros apenas podemos imaginar. Lo segundo es valorar la ** honestidad **, incluso cuando esa honestidad puede resultar un poco dolorosa o decepcionante para nuestras expectativas románticas. Y lo tercero, y quizás lo más importante en nuestro papel de seguidores y fans, es seguir disfrutando de sus trabajos, de sus talentos, de sus contribuciones al mundo del arte y el entretenimiento, tanto de Greta Ferro como de Can Yaman, y esperar, de corazón, que en el ámbito personal, ambos encuentren la felicidad, la paz y el amor que verdaderamente merecen, sea cual sea la forma que adopte. Hemos repasado con la atención que merece cómo Greta Ferro reveló la existencia de un ** gran amor, ** por Can Yaman, un sentimiento que ella describió con una convicción que llegó a conmover a muchos. Y como él posteriormente ha optado por una postura de negación, o al menos de matización de esa intensidad romántica, generando un debate público considerable. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta aparente discrepancia, desde la compleja construcción de la imagen mediática hasta las diferencias personales, culturales y de momento en la vida de cada uno. Lo cierto es que esta historia, como muchas otras que emergen del deslumbrante pero a menudo cruel mundo del espectáculo, nos deja con un sabor agridulce, pero también con una interesante y valiosa reflexión sobre la naturaleza esquiva de las relaciones humanas, la importancia crucial de la comunicación y la subjetividad inherente a la experiencia del amor. Y hasta aquí, queridos amigos, llega nuestro análisis de hoy. Espero de todo corazón que les haya resultado tan intrigante, tan revelador y tan lleno de matices como a mí me ha resultado prepararlo y compartirlo con ustedes. Agradezco enormemente desde el fondo de mi corazón, que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo, que hayan dedicado su valioso tiempo a escuchar mi perspectiva y a sumergirse conmigo en las profundidades de esta fascinante historia. Ahora, la parte que más disfruto, su momento de participar, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este polémico cruce de declaraciones? ¿Creen que Can Yaman tiene razones válidas para matizar la relación y restarle esa etiqueta de gran amor? ¿O consideran que Greta Ferro está en lo cierto al hablar de un gran amor, y que la postura de Can es, quizás, evasiva o poco honesta? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y útil, no olviden darle un buen ** me gusta ** para apoyarnos, para que sepamos que vamos por buen camino. Compártanlo con sus amigos y familiares que también siguen este tipo de noticias, que disfrutan del análisis del mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo parte de esta comunidad vibrante y curiosa, **. Suscríbanse al canal y activen la campanita ** para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más preguntas interesantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.